Programa. Bueno, es un gusto también para mí, por supuesto. Habíamos estado conversando un poquito en los últimos programas, le recordamos a la gente acerca de la Asamblea del año 13 y habías ido avanzando también vos en la independencia de nuestro país y bueno, ¿en qué nos ubicamos hoy? ¿En qué lugar y en qué momento histórico nos ubicamos hoy? Y bueno, Mario, vamos a ubicarnos. El lunes pasado habíamos hablado de esta fecha tan importante para todos los argentinos como es el 9 de julio de 1816, ¿no? Día de la Declaración de la Independencia. Pero habíamos dicho que hubo una declaración previa en 1815, que es donde nos vamos a ubicar, ¿no es cierto? Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Porque el acta de declaración proclamaba la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ajá. Pero resulta que de unidas estas provincias tenían muy poco, porque la declaración se había hecho con la ausencia de las provincias del litoral, que ya habían declarado la independencia en 1815, la independencia proclamada por la Liga de los Pueblos Libres, liderada por José Gervasio Artigas. Y Artigas es un desterrado de la historia argentina, ¿cierto? Pero no se entiende nuestra historia sin su presencia, ¿no? Tan importante como la de Güemes, como la de San Martín, como la de Belgrano. Y Artigas fue el gaucho que no se quiso redimir. Fue el que le dijo a Buenos Aires, aquí Naires más que Naires. Una hermosa frase, que solo podía salir de la boca de un criollo, y el pueblo le respondía. Porque él les decía, el poder que yo tengo deviene de ustedes, y son ustedes los únicos que me lo pueden quitar. Un ejercicio del poder absolutamente democrático. Y esto se daba al calor o al rescoldo de los fogones, que era la tribuna política de estos gauchos. Allí elegían a sus líderes por aclamatio, es decir, por aclamación popular y no por el sufragio. Es decir, es el ejercicio de la democracia directa. ¿Qué es lo que permite? Eliminar la mediación entre el pueblo y sus representantes, que es el problema de la crisis de representación actual que tiene nuestra democracia. Las intermediaciones que se interponen entre el conductor y sus representados, ¿cierto? Entonces, Artigas era un gaucho que, como todos los caudillos de la época, pertenecía a una de las familias más tradicionales de la banda oriental. Pertenecía a una de las 7 familias que fundan la ciudad de Montevideo. Era una familia de hacendados orientales que combatía el contrabando en la frontera. ¿Contra quién? Contra los portugueses, que invadían regularmente la banda oriental. Y Artigas se va forjando en esas luchas, ¿no? en el cuerpo de blandengues al servicio de España. Y su acción militar y política se prolonga durante 10 años. Ese es el tiempo de duración de su accionar político. Inicia la lucha contra los absolutistas españoles en la banda oriental, y los gauchos, los hacendados y los indios que lo siguen lo proclaman jefe de los orientales. Y el artiguismo va a surgir así, ¿no? Surge de la desintegración de las misiones jesuíticas. Ese es otro dato interesante, ¿no? Porque cuando los jesuitas son expulsados en 1767, esa gran región que incluía el norte de nuestro país, parte del Paraguay, el sur de Brasil y parte de la banda oriental, queda en el más absoluto desamparo. Tal es así que los indígenas, antes protegidos por los jesuitas, fueron secuestrados por los portugueses y vendidos como esclavos. Otros huyeron a la selva y otros se fueron hacia el sur de la banda oriental. Parte del ganado perteneciente a las reducciones jesuíticas fueron a poblar el sur de Brasil, dando origen a su economía ganadera. La obra de los jesuitas fue increíble en ese sentido. Sí. Entonces, cuando se ordena la expulsión de los jesuitas, nos dice Jorge Abelardo Ramos, dice: el conjunto de los 30 pueblos de las misiones, 17 pertenecientes al Río de la Plata y 13 a las provincias del Paraguay, contaban con una población indígena cristianizada de 141.000 personas. 141.000 indígenas cristianizados. Al conquistar los portugueses las misiones orientales en 1801, quedaban en ellas 21.000 indios nada más. 5 años después de la caída de Artigas,
solo permanecían entre las ruinas 1.897 indígenas, entre hombres y mujeres. Y en 1834, en las Misiones Orientales, quedaban 372 indígenas nada más. Que es, de acuerdo a estos números, cuando Belgrano inicia la campaña del Paraguay en 1811, que dicta el reglamento a los 30 pueblos de las Misiones, se encuentra con esto, ¿no es cierto? Busca ordenar ese caos. Exactamente. Que, pero solo quedaba un reducido grupo indígena. Entonces, volviendo a Artigas, cuando llega el 25 de mayo de 1810, que se conforma la primera Junta de Gobierno, esta envía una circular a los pueblos del interior requiriendo su reconocimiento. Toda la banda oriental, excepto Montevideo, que era el reducto de la resistencia española, reconocen el primer gobierno patrio. Por lo tanto, el gobierno central va a convocar al capitán de Blandengues, en ese momento, José Carballo Artigas, dice, habida cuenta de sus conocimientos, que nos constan, decía el comunicado, que son muy extensos en la campaña, como por su talento, opinión, concepto y respeto, y lo ascienden a teniente coronel. Claro, Artigas traía toda una trayectoria en la lucha en la frontera, pero también en las invasiones inglesas, porque había luchado en 1806 durante la Reconquista, en los corrales de Miserere, en Retiro, en Plaza de la Victoria. Es una persona con una vasta experiencia militar, ¿no es cierto? Era esto lo que veía el gobierno central, que pertenecía a una familia tradicional, muy conocedor del territorio y de un carisma que lo constituía en un caudillo al que el gauchaje seguía ciegamente. Entonces, Artigas, cuando se conforma la primera Junta de Gobierno, lo que hace es enviar una proclama al pueblo oriental, que básicamente lo que dice es, hay que exterminar a esos díscolos opresores de nuestro suelo y refractarios de los derechos de vuestra respetable sociedad. Y les recomienda obedecer ciegamente en unión fraternal, enfatiza la unión fraternal, al gobierno de Buenos Aires. Y a nuestro amado jefe, dice, se refiere a Manuel Belgrano, que era jefe del Ejército del Norte, del cual Artigas sería su segundo jefe. Y agrega, dice, que vencer o morir sea nuestra cifra, y tiemblen los tiranos de haber excitado nuestro enojo, sin advertir que los americanos del sur están dispuestos a defender su patria y a morir, antes con honor que vivir en la ignominia, en afrentoso cautiverio. Y ahí podemos ver la determinación de un revolucionario, ¿cierto? Y acá, hasta acá lo que podemos ver es que Artigas busca la unidad de las provincias unidas del Río de la Plata. Pero la busca bajo dos banderas, que son la organización federal, es decir, una fuerte autonomía de las provincias, y la defensa de la economía popular campesina bajo un fuerte proteccionismo económico. Dos banderas que Buenos Aires, por supuesto, no va a aceptar. Pero hasta el momento las relaciones son buenas, ¿no? Y bajo las órdenes de Artigas, el pueblo oriental vence en el combate de San José y Las Piedras, para posteriormente iniciar el sitio a Montevideo. Como consecuencia de esas victorias, el gobierno de Buenos Aires lo asciende a coronel. Pero, ¿qué pasó acá? Ya para esta altura, en Buenos Aires gobernaba el primer triunvirato, cuyo dominio político lo tenía Bernardino Rivadavia, que se encontraba en las antípodas ideológicas de Artigas, ¿no? ¿Y qué pasó entonces? Bueno, se firma un tratado de pacificación con el rey español Elías, que estaba con su base naval en Montevideo. Este tratado fue promovido por Lord Stranford, que era el cónsul británico que se encontraba en la corte de Brasil, en la corte de los Braganza. Desde ese lugar velaba por los intereses británicos, por supuesto, los intereses británicos en el Río de la Plata. Siempre en el trasfondo de todas estas luchas se encuentran operando los intereses británicos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Nunca los británicos iban a permitir que nuestro país dominara las dos márgenes del Río de la Plata. Entonces, Uruguay como país es una creación de la geopolítica británica. Y existe Uruguay porque fue vencido Artigas, ¿no es cierto? Bueno, este tratado que implicaba el retiro de las fuerzas portuguesas de la banda oriental, porque Artigas luchaba en dos frentes, luchaba contra los portugueses, que permanentemente invadían la banda oriental, y con los españoles en Montevideo.
Y este tratado lo que buscaba era el retiro de los portugueses de la banda oriental y el levantamiento del bloqueo naval, que ese era el verdadero problema que tenían los ingleses, ¿no? Que clausuraban la entrada de los barcos británicos al puerto de Montevideo. Es decir, que fue un tratado a la medida de Gran Bretaña. A cambio de esto, Buenos Aires entregaba los territorios de la banda oriental al rey español Elío, que no solo incluía a la banda oriental, sino también al arroyo La China, lo que hoy es Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú. Todo esto, por supuesto, sin consultar a Artigas. Artigas, por supuesto, se va a oponer, después de tanto sacrificio, tantas luchas y tanta sangre derramada, le ordenan levantar el sitio de Montevideo, disolver el ejército y aceptar la hegemonía española sobre todo el territorio cedido. Esto el pueblo oriental lo llamó la redota, ¿cierto? Entonces, acá se produjo algo insólito, algo que no estaba previsto. Junto con las tropas que se replegaban, también lo hizo el pueblo, la población de la campaña, llevándose adelante por primera vez en América un éxodo total dejando tierra arrasada. Y a partir de ese momento, Artigas para Buenos Aires comienza a ser un factor incómodo. Y así vamos llegando al año 13, y ahí tenemos la Asamblea General Constituyente de la que ya hemos hablado. Sí, sí, sí. Y esta asamblea convoca a los diputados del interior. Recordemos que la asamblea tenía el objetivo de declarar la independencia y promulgar una constitución. ¿Y qué hace Artigas? Bueno, reúne en su campamento de las Tres Cruces a los diputados elegidos y les manifiesta que, a su parecer, la asamblea es legítima y que él creía que el único medio para asegurar la autonomía política y económica de las provincias era a través de un sistema confederacional. Y les dice: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. La asamblea nos pide reconocimiento, pero yo no puedo resolver esto, dice Artigas, sin consultarlo con ustedes antes, sin deshonrar sus afanes acaso divinos. Dice, esa era la consideración que tenía Artigas por su pueblo, ¿no? Deciden ustedes, les dice, si nos adherimos por obediencia o pacto, es decir, si estamos de acuerdo con todo lo que establece la asamblea, esto es obediencia, o la reconocemos en disidencia. Y acá entra la consideración entonces del pacto. Y además le dice, esto ni por asomo se acerca a una separación nacional. Garantir las consecuencias del reconocimiento no es negar el reconocimiento. Bueno, lo que acuerdan entonces es que van a reconocer a la Asamblea Constituyente, pero con condiciones, es decir, van a enviar sus diputados, pero con un pliego de condiciones. Y estas condiciones eran unidad nacional bajo un sistema federal. Por supuesto, rechazado, ¿no? Que esto, sí, Buenos Aires no lo iba a aceptar. Moción rechazada, dirían. Sí, claro. Porque tenía una concepción ideológica centralista, es decir, las decisiones se tomaban en Buenos Aires y las provincias obedecían. Inclusive Belgrano estaba de acuerdo con esta idea, ¿no? Porque consideraba que de otro modo se debilitaba la revolución. En algún momento Belgrano va a hablar muy bien de Artigas en su correspondencia y posteriormente lo considera un enemigo. Bueno, esto lo podemos considerar entonces en el marco de esta concepción centralista del poder. Bueno, a la semana de esto Artigas envía a sus diputados con una carta con 20 cláusulas que materializaban todo un proyecto de gobierno, todo un proyecto de país bajo un sistema constitucional republicano. Algunas de estas cláusulas estipulaban que se debía declarar inmediatamente la independencia absoluta de la corona de España, cosa que Buenos Aires, como ya hemos visto, no estaba dispuesta a hacerlo. Se debía adoptar un sistema republicano, tampoco Buenos Aires lo iba a hacer porque ellos hablaban de una monarquía constitucional. Esta república debía vertebrarse bajo una organización confederal donde las provincias retenían su soberanía, libertad y autonomía, promovía la división de poderes y, por último, esto es lo más importante, que la capital debía residir fuera de Buenos Aires. Esto no iba a aceptar nunca a Buenos Aires porque le quitaba a la capital el control del puerto y de la aduana. Por supuesto que los porteños van a rechazar esto, lo van a tratar de traidor y le van a poner precio a la cabeza de Artigas. 6.000 pesos, a partir de ese momento, 6.000 pesos fuertes va a valer la cabeza de Artigas. Bueno,
después de esto, en 1815 entonces se conforma el Congreso de los Pueblos Libres o Congreso de Oriente, que declara la independencia el 29 de junio. Adopta la bandera argentina con una diagonal colorada, que es hoy el símbolo de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, Artigas fue la versión popular de la Revolución de Mayo, no podríamos decir. Esa sonada que había sido el 25 de mayo y que nosotros decíamos que el pueblo no estaba, bueno, en Artigas se encarna la popularidad de esa revolución. Y como consecuencia de todo esto, se va a crear en torno de Artigas una leyenda negra. Nuestra historia está plagada de leyendas negras. En el siglo XIX se va a imponer en el Uruguay la locución "es más malo que Artigas", para designar a alguien que es muy malo. Es más malo que Artigas. Bueno, una de las medidas más controvertidas que tomó Artigas fue una reforma agraria, que si te parece vamos a hablar el próximo programa. Sí, cómo no. Sí, y esto es importante porque los títulos de propiedad otorgados en aquella época son discutidos hoy en la actualidad. Bueno, así que Mario, con esto nos vamos despidiendo. Excelente, ¿no? Fue semblanza de un prócer realmente, y como vos decís, ninguneado, pero por ahí tampoco divulgado, ¿no?, en nuestro país, porque siempre se lo relaciona más con su accionar en favor de lo que hoy es Uruguay, pero no tenemos muy presente que estuvo acá, ¿no?, que fue parte de nuestra historia. Sí, claro, bueno, la historia oficial lo va a negar, claro. Eso es una construcción de sí. Va a ser, Artigas va a ser el prócer negado por nuestra historia. Qué bárbaro, y además nunca se reivindicó uruguayo, él se consideraba oriental, parte constitutiva de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por eso, cuando sus amigos ya en la vejez le proponen volver, luego de haberse constituido el Estado independiente bajo la forma de República Oriental del Uruguay, dice: yo no voy, yo ya no tengo patria, le dice. Qué tremendo. Y bueno. Sí. Y bueno, vamos a seguir hablando entonces, Mario, sobre Artigas en los próximos programas, porque quedan muchas cosas por decir. Y me quedé también, profe, te robo un segundo más nada más, me quedé con esta pincelada que diste sobre el tema de los jesuitas y su labor, ¿no? Porque fue una labor extraordinaria, también por ahí ideológicamente venida a menos, ¿no? Hoy hay muchos que la defenestran sin conocerla y es una pena, ¿no? Porque realmente ellos buscaban la educación, más allá del tema religioso, pero buscaban la educación y la inclusión, ¿no?, de los pueblos originarios, diríamos, ¿no?, hoy. Sí, claro. Que también tenemos que hablar sobre los jesuitas y su obra, porque fue una obra única en el mundo. Única en el mundo. También poco divulgada y desconocida. Exactamente. Profe, te agradezco infinitamente por estar. Un abrazo grande. Gracias, Mario.